Y el tema que tenemos para ahora es el ministerio de confrontación. Se habla muy poco de esto, se habla mucho de no juzgar a nadie, de no juzgar a las personas, mira, no juzgues para que no seas juzgado. Y se utiliza muy mal ese versículo. Lo que vamos a ver en Tito es cómo Tito nos enseña la importancia de confrontar la mentira y atacar la mentira y descubrir la mentira, ¿verdad? Para que sea avergonzada, para que no vivamos la mentira, sino que vivamos conforme a la verdad. Está ahí en 2 Corintios capítulo 3, verso 18. Entonces quiero explicarle rápidamente en qué consiste el ministerio, de qué se trata. Hablando de este título como Ministerio de Confrontación, rápidamente como introducción quiero hablar en qué consiste el ministerio, o sea, de qué se trata lo que hacemos aquí. De qué se trata que cada semana vengamos a cantar, de qué se trata cada semana que vengamos a escuchar la palabra de Dios, de qué se trata, qué es lo que debemos de hacer después de escuchar la palabra de Dios y cantarle a Dios aquí en este lugar y cuando salimos afuera. ¿De qué se trata el trabajo que hacemos en Dios? Esa palabra es un poco rara, ministerio. Una vez un pastor le preguntó a muchas personas que qué era el ministerio. Y pues todas las personas dieron su opinión, ¿verdad? Pues algunos más, mejor explicada, otros menos. Y el pastor le dijo, no, hermanos, eso no es el ministerio. Pues todos estaban asustados. Que dije más, ¿verdad? Y él les dijo, y el hermano les dijo, el ministerio es un estéreo chiquito. Como una grabadorcita chiquita, ¿verdad? O un tocadiscos chiquito. Entonces es una palabra rara, ¿verdad? Mini. Si la separa mini, estéreo, pareciera que está diciendo, ¿verdad? Un estéreo pequeño. Pero no se refiere a eso. El ministerio se refiere al servicio que nosotros hacemos, ¿verdad? El ministerio de Pablo y los apóstoles era la predicación de la palabra de Dios. El ministerio que nosotros hacemos cada uno, bueno, está en relación a eso. Nosotros también como creyentes, cada uno proclamamos la palabra de Dios, hablamos la palabra de Dios, ¿verdad? Vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, compartimos a otros la palabra de Dios y con nuestro ejemplo les enseñamos lo que dice también la palabra de Dios. Eso es hacer en alguna manera, en lo particular cada uno, hacer ministerio. Entonces, ¿de qué se trata el ministerio? Rápidamente vamos a leer, pero nosotros todos, se está refiriendo a creyentes, nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. Entonces, nosotros se refiere ahí a los creyentes, ¿verdad? ¿Cómo lo sé? Porque uno en el contexto anterior habla acerca que hay muchas personas que todavía están con el velo, que aunque se les lee la ley, se les lee la palabra de Dios, no entienden lo que se les está leyendo. Se les habla el Evangelio, se les comparten las buenas noticias, y mientras Dios no les prenda la luz, esas palabras que les estamos hablando, hay veces son como palabras huecas y vacías para ellos que no tienen ningún significado. En el Antiguo Testamento, Moisés, por estar en la presencia de Dios en el monte, la presencia de Dios resplandecía en su rostro, en el Antiguo Pacto, en el Viejo Testamento. Cada que Moisés bajaba, Dios le pedía que le dijera las palabras que él le dijo, que se las dijera al pueblo. Él les decía las palabras al pueblo y el rostro de él resplandecía. Y a las personas, al pueblo, les daba temor. Después de que él les decía las palabras, él se cubría la cara. ¿Por qué se cubría en la cara? Bueno, porque el temor de la gente hacía que él no pudiese estar descubierto todo el tiempo. Imagínate la presencia de Dios, hermanos. Si estuviera la presencia de Dios en nosotros, si no fuera por la causa de Jesucristo, por su sacrificio, por estar como intermediario, por ser nuestro abogado, por ser el que ha recibido la ira de Dios por nuestros pecados y que nos ha dado nueva vida espiritual, si no fuera por causa de Cristo, hermanos, caeríamos muertos en la presencia de Dios, los creyentes. Porque el pecado que está en nosotros todavía, que no ha muerto en nuestras vidas, nos haría que estar en la presencia de Dios nos condenara a muerte. Caeríamos muertos ante su presencia. Por eso Moisés se tapaba el rostro, por eso la gente le daba temor. ¡Ay, mis pecados! Porque no soportaban ver un poco del resplandor de la gloria de Dios en un hombre, en su rostro. Por eso él se tapaba. Pero ahí en 18 dice que nosotros no somos como Moisés. Ya se refiere a los creyentes. Nosotros no somos como Moisés. Cuando nosotros servimos a Dios
¿Cómo lo servimos? Con el rostro descubierto ya no caemos muertos por causa de nuestro pecado. ¿Sabe por qué no quedamos muertos, hermanos? Por causa de Cristo. Por causa de Cristo, que es tu abogado, que es tu intermediario. Siempre Él delante de ti te está justificando delante del Padre. Siempre te está justificando delante de su justicia perfecta, su vida perfecta, es la que el Padre mira en ti y te mira como una persona que no ha roto un plato en tu vida. Deberíamos de estar agradecidos por lo que Cristo ha hecho con nosotros. Por eso dice, nosotros con el rostro descubierto contemplamos como en un espejo. Muchas traducciones aquí enseñan, yo creo incorrectamente, porque dice que nosotros somos el espejo. Y que cada que nos acercamos a Dios, Él se refleja en nosotros, pero eso es equivocado, yo creo. Lo que está tratando de decir más bien, yo creo aquí el texto es que la palabra de Dios es el espejo. Y nosotros con el rostro descubierto tenemos que ir ante la palabra de Dios. Porque en el espejo, que es la palabra de Dios, se refleja la gloria de Cristo. Y como Cristo es perfecto, santo, igual que el Padre, sin pecado alguno, majestuoso, grandioso, más alto de lo que nuestros pensamientos se pueden imaginar, hecho hombre. O sea, Dios perfecto hecho hombre. Y cada que tú te asomas una miradita al espejo para ver esa gloria, le haces, ay, te quieres esconder por tu pecado. Porque te das cuenta de la grandiosa santidad del Cordero, del Hijo de Dios, del unigénito Hijo de Dios. Entonces nosotros, nuestro ministerio en parte es acercarnos para estar contemplando la gloria de Cristo constantemente. ¿Y dónde la contemplamos? Mucha gente dice que soñó que miró los pies de Jesús. Una vez me encontré un muchacho en el banco. Son de los jóvenes que visten de blanco regularmente y están a las entradas de algunos centros comerciales pidiendo dinero con un botecito. Y él me platicaba, ¿verdad? Decía que tuvo una visión tan grande y que miró a Jesús, los pies, que no miró, que lo único que pudo mirar fue los pies de Jesucristo. Y entonces, ¿verdad? Uno se pone a pensar, caray, a mí no se me ha parecido, ¿verdad? Comienza uno como a estimularse con esas ideas, a querer uno también que le pase así. ¿Por qué a mí no me pasa? Yo leo la Biblia, yo hago esto y a mí no me pasa nada de eso. O esta persona es muy espiritual o algo está mal conmigo. Es la tendencia que uno tiende a pensar. Pero con el tiempo, cuando uno comienza a conocer a las personas y mira que esa grande revelación que dice que tuvo no refleja nada del carácter santo de Cristo en su vida, uno dice, bueno, ¿verdad? A lo mejor se comió una pizza en la noche y le hizo daño, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque uno se acostumbra a ese tipo de lenguaje, hermanos, y debemos de tener mucho cuidado con ese lenguaje. Cuando usamos ese lenguaje nos comenzamos a poner por encima de las demás personas y sin decirlo comenzamos a enseñorearnos de las personas, hermanos. Sin decirle, ¿sabes que yo me estoy enseñoreando de ti? Sin decirlo, con ese simple ejemplo y con esa mentalidad que mucha gente carga, que Dios les habla casi en el oído, palabras audibles, cuando en la Biblia solamente fue en algunas ocasiones muy particulares que Dios habló, pero Dios no habló a la mente, hermanos, cuando les habló a ciertas personas en la Biblia. Les habló audiblemente y escucharon su voz. Entonces, cuando ahora las personas dicen que escuchan la voz de Dios y que Dios les dijo esto, a lo mejor muchas personas lo hacen en ignorancia y sin mala intención, pero lo que están diciendo, ¿verdad? Por detrás es, bueno, ¿verdad? Yo tengo un don muy especial o soy más espiritual que tú. Entonces tú ya comienzas como a ver a esa persona de una manera un poquito diferente. Fíjate lo que dice el texto. Dice, contemplando como en un espejo la gloria del Señor. Hablando de la gloria de Dios, ¿verdad? Porque en el Nuevo Testamento no aparece Jehová, siempre aparece la palabra Señor. Es una cosa que vas a notar en el Nuevo Testamento. Contemplando como en un espejo la gloria del Señor, dice, estamos siendo emocionados. Estamos recibiendo revelaciones continuamente. Estamos recibiendo sueños. Estamos siendo transformados. Entonces parte del ministerio, ¿verdad?, en el cual nosotros estamos como creyentes es que estamos contemplando la gloria de ese Cristo, ¿verdad?, resucitado, de ese Cristo sin pecado, perfecto, santo, tan grandioso como el Padre, igual que el Padre, ¿verdad?, que
entre más miramos las Escrituras y más vemos ese resplandor del Hijo de Dios en las Escrituras, más comenzamos a parecernos a la imagen que está en el espejo, que es la imagen del Hijo de Dios. Por eso dice, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria. Cada día nos parecemos más a la imagen del Señor, poco a poco, cada día más. Y más, y más, y más, y más. Dice, como por el Señor, el Espíritu. Y luego lo que hace termina igualando, ¿verdad? Porque el Señor es el Espíritu. Y Dios es el Espíritu Santo, son la misma persona, aunque a veces entremos en conflicto cuando hablamos de la Trinidad. Son tres personas, pero es un solo Dios. Y después explicaremos eso en alguna oportunidad. Entonces, el ministerio que nosotros hacemos tiene que ver con contemplar al Señor Jesucristo y ser transformados y parecernos a Él. Entonces dice Pablo en el capítulo 4, verso 1 y 2, por tanto, puesto que tenemos este ministerio, el ministerio de la gloria de Dios y que nos parezcamos cada día más a Él, según hemos recibido misericordia, entonces no nos desanimamos, sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Entonces, por cuanto tenemos este ministerio de contemplar la gloria de Dios y reflejar esa gloria de Dios allá afuera para que otras personas puedan ver en nuestras vidas, para ir a las Escrituras y ver la gloria de Cristo y ellos también puedan ser transformados, dice, por tanto, ¿qué es lo que hemos hecho? Renunciamos a todo tipo de artimaña que adultere o cambie la palabra de Dios. Y esas dos cosas son muy fundamentales en lo que es el ministerio cristiano. La gloria de Cristo, ¿verdad?, se va a manifestar en las Escrituras, pero ¿qué pasa cuando nosotros adulteramos las Escrituras y no explicamos bien lo que está ahí? Bueno, se pierde en esencia un poquito el poder reflejar la gloria de Cristo. O sea, comenzamos a reflejar otras cosas que no es la gloria de Cristo. Por eso yo creo que muchas personas en este tiempo les encanta hablar de sueños y que Dios les dijo y que se les apareció. Y lo que mayormente pasa en ese tipo de apariciones es que supuestamente Dios les dijo algo y muchas veces no tiene nada que ver con la Escritura. Entonces tú fácilmente con la Escritura debes decir, eso no está en la Escritura, ¿qué está hablando este hombre? ¿Qué está diciendo? Y tú te vas a encontrar con muchas personas así allá afuera y aun que dicen ser cristianas. Pero hay veces nada más están acostumbradas a emociones, pero no hay nada de Biblia en la mente y en el corazón, y mucho menos hay un deseo por practicar eso, ¿verdad?, que se habla. Entonces vayamos a Tito. Quise introducir a la carta de Tito, bueno, ya la hemos introducido, pero quise introducir el tema de ahora en Tito con Corintios para que nosotros recordáramos de qué se trata el ministerio, ¿verdad? El ministerio no se trata de a qué le puedo yo dar a Dios que a mí me gusta, sino que el ministerio se trata de lo que Dios pide, ¿verdad? Del propósito de Dios, que es la transformación conforme a la semejanza de su Hijo. Y vamos a empezar en el verso 10, vamos a leer Tito capítulo 1 del verso 10 al verso 16. Voy a dar una pasada rápida, la siguiente semana voy a explicar en detalle algunas cosas. Hoy nada más quiero dar así la estructura, porque quiero pasarles un pequeño video o algunos instantes del video que habla un poquito de lo que hay allá afuera, de lo que muchas veces hay en la tele, de lo más popular, de lo que está en TVN y en Enlace y tanta cosa que sale ahí que la gente ya piensa que eso es cristianismo. Y honestamente muchas cosas no son cristianismo. Muchas cosas son paganismo mezclado con cristianismo. Dice el verso 10, porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por eso, repréndelos severamente para que sean sanos en la fe, no prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que
tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Voy a orar después de esta lectura. Padre, gracias. Gracias por tu palabra y gracias por enseñarnos, Señor, la importancia, Señor, de no adulterar tu palabra. Gracias por enseñarnos, Señor, la importancia de ser claros con la Escritura, de hablar la Escritura y de exponer la Escritura, Señor. Porque no se trata acerca de lo que siento, de lo que pienso, de lo que sueño, de lo que anhelo, sino se trata acerca de la gloria de Cristo, Señor. Y te pedimos, Señor, que tu palabra sea clara para nosotros, tu palabra nos aliente, nos fortalezca, nos anime y también nos ayude a salir de ideas equivocadas, ideas erróneas. Señor, donde a veces te ponemos como si fueras una especie de mago de la lámpara, Señor, que frotamos la lámpara y que tú sales y te pedimos lo que queramos, Señor, cuando queramos, como sintamos. Cuando más bien se trata acerca de tu gloria, se trata acerca de ti que estás en el centro y no nosotros, Señor. Ayúdanos a través de tu palabra a poder, Señor, ser confrontados nosotros mismos con nuestras propias ideas equivocadas. Y también te pido, Señor, que nos ayudes, Señor, a madurar y a ser transformados, Señor, conforme a la imagen de tu Hijo. Amén. Entonces, recuerde que las semanas pasadas hablamos de los requisitos de los ancianos. ¿Por qué es importante tener ancianos? ¿Por qué es importante que estos ancianos sean conocidos por cómo es su casa, su familia? Porque había muchos líderes puestos, ¿verdad?, que vivían de tal manera, bueno, que posiblemente daban mal testimonio, muy parecido al que cualquier otro habitante de Creta daba. Hay un testimonio, ¿verdad?, de sus propios profetas, ahí en el verso 12. Cuando se refiere a uno de sus propios profetas, se refiere a una persona importante entre la cultura de los cretenses. Muchos han dicho, ¿verdad?, han mencionado una persona que parece ser cierta persona y dan su nombre. Entonces esta persona está dando él mismo está hablando de su propia gente, como si un mexicano hablara de su propia gente, ¿verdad? Y dijera, no, los mexicanos a veces somos de esta manera. Yo no sé, a veces los de Michoacán tenemos muy mala fama. Cuando me iba a casar con mi esposa, le dijeron, ¿y dónde es la persona con la que te vas a casar de Michoacán? Y le dijeron. Entonces, cada uno, ¿verdad?, asocia cosas por cómo ha crecido y lo que ha vivido. Muchas personas, no sé, ¿verdad?, han visto a lo mejor muy malos ejemplos en las personas de Michoacán que piensan que todos son de cierta manera. Pero lo que sí podemos ver a través del testimonio de este hombre es que él ha vivido en su cultura, es una persona prominente, un poeta, una persona que escribe, una persona que escribe y escribe bastante acerca de acontecimientos. Y él describe a su propio pueblo como personas mentirosas, como personas malas bestias, como glotones ociosos, como personas que siempre andan buscando a ver en qué se ocupan, como personas flojas, como personas, ¿verdad?, que buscan la manera como a tomar ventaja de alguien para sacar dinero y no tener que trabajar por mucho tiempo y llevársela tranquila. Nada más buscando a ver en qué gastan el tiempo. Entonces, por eso tenemos el testimonio de esta persona y Pablo lo utiliza y lo trae, lo saca, ¿verdad?, para decir que eso es verdadero, que no solamente lo dice, sino aún una persona de su propio pueblo lo confirma de cómo es esa cultura en general. Entonces, la razón de poner ancianos es porque hay muchos rebeldes, verso 10, porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión. No me voy a detener mucho, pero son cosas que quiero que notes. Particularmente él habla de los de la circuncisión. La semana que viene vamos a verlo a detalle. Dice, a quienes es preciso tapar la boca. A estos hombres rebeldes, esta primera categoría de hombres que son rebeldes, es preciso que les tapemos la boca. Dice, porque están trastornando familias enteras enseñando por ganancias deshonestas. Hermanos, si nosotros sabemos que una persona, aunque diga que es cristiana, pero tú la escuchas cómo habla, cómo piensa, el tipo de cristianismo que él entiende por cómo habla, y está siendo influenciado por una persona, bueno, que realmente no le está enseñando la palabra de Dios, y tú le dices, oh, qué bueno que también eres cristiano, gloria a Dios.
Y hay veces no somos capaces nosotros mismos de explicarle realmente lo que es la palabra de Dios. No solo eso, ni siquiera a veces los invitamos para que escuchen lo que es la predicación de la palabra de Dios. No estamos contribuyendo a que la persona salga de donde está. Simplemente contribuimos a que sigan como están. Entonces, a veces hay ocasiones donde nosotros sí podemos hacer cosas por las personas, porque definitivamente sí tienen un cristianismo muy trastornado, demasiado. ¿Cómo te puedes dar cuenta? Bueno, su familia está trastornada, está de cabeza, ¿verdad?, para abajo. No hay un orden en la familia, no hay un liderazgo en la familia, al papá no le importa la palabra de Dios, no le enseña durante la semana. O sea, tú te puedes dar cuenta por cosas, ¿verdad?, dentro de cómo está la familia de esta persona. Estos hombres era lo que hacían. Les interesaba enseñar sus propias doctrinas, agregándole cosas a la salvación, pero realmente las familias nada más estaban siendo trastornadas. Dice, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Algo que los distinguía era simplemente la importancia del dinero. Es ahí donde este profeta, ¿verdad?, de su misma cultura dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Vean el verso 13, este testimonio es verdadero. O sea, lo que este profeta dice, este poeta de su propia gente, Pablo está diciendo, yo estoy de acuerdo con él. Por eso, repréndelos severamente para que sean sanos en la fe. La primera cuestión es, hay muchos rebeldes, a esos hay que taparles la boca. O sea, hay algunas personas a las que les tenemos que tapar la boca, porque son puras tonterías las que enseñan. A otras personas que están siendo trastornadas por ese tipo de enseñanzas, es necesario que nosotros los reprendamos severamente para que sean sanos en la fe. Nota que a los rebeldes no dice que eso los reprenda severamente para que sean sanos en la fe. A los rebeldes dice que les tapemos la boca. Pero a los que están siendo trastornados por la influencia de estos hombres, es necesario que los reprendamos severamente para que la gente pueda ser sana en la fe. Tú nada más piensa en esto. Tú piensa en TVN, no tiene mucho para nosotros porque es en inglés, tal vez sí lo hemos escuchado, pero cada tontería que tú ves ahí, cada tontería, hermano, que ves ahí. Y eso es lo que la gente afuera ve como cristianismo. Eso es lo que a veces nos representa como cristianismo. Pero cada cosa. Estaba mirando el otro día en el canal de TVN de un hombre que habla siempre acerca de los milagros y de la importancia de cómo Dios hace milagros. Y la gente se mete en lo de los milagros, hermano. Tanto que la gente pues tiene esa comezón, ansiedad de que a lo mejor si Dios me quiere sanar y yo no he creído y a lo mejor no me ha sanado porque no he tenido suficiente fe. Y mucha gente siendo trastornada, cargada con ese tipo de cosas, a costa del dinero que esos canales reciben. Manda tu ofrenda, manda esto otro, pero mira muchas de las cosas que enseñan y cómo trastornan a la gente. Uno de estos hombres estaba enseñando que predicó de un hombre del pasado, y este hombre, la manera como él sanaba a las personas era golpeando a las personas. Si estaba enfermo del estómago, llegaba y les daba un golpe gancho al hígado, ¿verdad? Imagínense. Y no hace mucho otro hombre comenzó a hacer lo mismo también como él. Un hombre gordito, güero, todo tatuado. Y se hizo muy popular. Igual así golpeando a la gente, agarrando vuelo en la plataforma y desde lejos viniendo y pum, pegándole a la persona. Y pues tú dijeras, bueno, por lo menos que fuera sanado, ¿verdad? Pero no, le agregaba más dolor a su enfermedad. Bueno, hermanos, y aunque sanara la persona, ¿verdad? Bueno, nos reímos un poco, pero aunque la persona quedara sanada, eso totalmente no es de Dios, es antibíblico. Nosotros vemos a un Dios que en el Antiguo Testamento sanaba continuamente porque confirmaba la palabra que se hablaba. Por eso Nicodemo le dijo a Jesús, sabemos que vienes de Dios. ¿Por qué? Por las cosas que haces. No podemos negar eso. Pero en el Nuevo Testamento, hermanos, la palabra no necesita ser confirmada. La palabra es confirmada a través de Jesucristo, que Dios ha hablado solamente a través de Él, ya como última instancia. Él la confirma totalmente y ya quedó confirmada la palabra. No hay que estarla confirmando más con más milagros. Ahora todo tiene que ser avalado por la palabra.
Por eso en los últimos tiempos vas a mirar a muchos hombres, cuando se refiere al anticristo, a este hombre que viene de parte de Satanás, donde mismo Satanás se le va a meter y lo va a utilizar, que va a sanar a mucha gente, va a hacer muchos milagros. Y dice que mucha gente va a ser movida por eso. Pues cómo no, si a la gente es ahorita lo que anda buscando y lo que le encanta, ¿verdad? Ese tipo de soluciones rápidas, de medicinas rápidas. Y yo no quiero decir con esto que a Dios no le importa, hermano, en nuestra situación en cómo estamos. Por supuesto que le importa. Tanto le importa que entregó su cuerpo y murió en una cruz para que un día tú puedas estar con un cuerpo glorificado. Sí le importa tu sanidad, hermano, ya te la dio. Un día la vas a tener. Ahora, el que no la tengas aquí por completo, el que algunos la tengamos y otros no, no es situación para que estemos batallando demasiado. Porque entonces hacemos del beneficio que queremos de Dios nuestro Dios, y Dios deja de ser nuestro Dios. Y ahora nuestro Dios se convierte en aquello que queremos recibir de Dios. He aquí por qué la importancia de ser reprendidos severamente, para que seamos sanos en la fe. Si una persona queda sana, no tenemos que hacer una regla y todos tienen que quedar sanados. Porque si hacemos eso, entonces la persona que no ha sido sanada, ¿qué carga tan pesada le ponemos encima? Una carga muy pesada, hermanos. Y esto se hace mucho en las iglesias, hermanos, demasiado. Yo recuerdo un tiempo se pasó una persona al frente, una persona que dio evidencia de que Dios lo convirtió, de que está dándote fruto en su vida, de que ha sido convertido. Y entonces lo presentamos a la iglesia como que así deberían de ser todos, ¿verdad? Así echarle ganas como esta persona. Y yo me ponía a preguntar, yo me preguntaba a mí mismo, me ponía a pensar, bueno, pero es que no podemos hacer una regla absolutamente con una sola persona y hacerlo regla para todos. Porque si esta persona está siendo transformada en una área, no podemos esperar que absolutamente todos los que están escuchando ahí sean transformados de la misma manera. Quisiéramos que todos fueran transformados y cambiados por el poder de Dios. Pero eso solo Dios lo puede hacer, hermanos. No tenemos ningún poder para cambiar el corazón de las personas. Y lo que muchos utilizan en las iglesias es una especie de manipulación. Si el texto bíblico, la predicación de la palabra no fue suficiente para que el poder de Dios se mueva y traer una convicción de pecado y una necesidad de arrepentimiento para venir y abrazar al Salvador y abrazar a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, hermanos, nada va a traer a una persona a los pies de Cristo, absolutamente nada. Nada más lo va a traer. Y muchas veces lo que se hace es comenzar a utilizar una especie de estrategias para tratar de traer a la gente. ¿Qué tipo de estrategias? La música. Se repiten muchas canciones y son muy repetitivas. Repetitivas. Por ejemplo, un mensaje de sanidad y sé sano, y te lo repiten 20, 30 veces. Y lo mismo como una repetición. Entonces, cuando tú utilizas la música con un mensaje repetido muchas veces, es una especie de manipulación, entrar en una especie como de trance, que mucha gente es movida en sus emociones por ese tipo de cosas. Entonces, hermano, es importante que nosotros podamos reprender a las personas para que sean sanas en la fe. Reprender a una persona no es faltarle al respeto. Reprender a una persona a veces tiene que ver con hacerlo pensar en qué cree. Si cree en el Señor Jesucristo, que te explique en qué cree. Tú le puedes preguntar, ¿crees en el Señor Jesucristo y verdaderamente has sido cambiado? No, sí, oye, a ver, explícame cuando creíste. ¿En qué creíste? Y cuando tú haces ese tipo de preguntas, te das cuenta si realmente la persona ha creído o no, o en qué está creyendo. Dependiendo si la persona es muy nueva o es una persona que lleva muchos años en el Evangelio. Sigamos adelante, verso 14. A este tipo de personas dice que lo reprendamos severamente para que sean sanos en la fe, para que no presten atención a mitos judaicos. Vamos a tratar de explicar un poco a qué tipo de mitos judaicos se puede referir, porque tiene que ver con cosas que la cultura judía creía. Dice, y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Verso 15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Después comienza a hacer una reafirmación de estas personas, ¿verdad? Que están
influenciados o movidos por estas ideas de muchos mitos que no tienen que ver con mandamientos de Dios, sino mandamientos de hombres. Y dice que están tan corrompidos, ¿verdad?, que su mente y su conciencia los pone como ejemplos. Están bien corrompidos en su mente y en su conciencia. Algo que los distingue es, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Entonces, una buena manera de nosotros de poder, ¿verdad?, tapar la boca, una buena manera de reprender a la gente para que sea sana en la fe, bueno, es conocer si lo que profesan tiene que ver con la manera como viven. ¿Se acuerdan que he invertido bastante tiempo en enseñar la doctrina bíblica? Porque yo digo, la doctrina bíblica es importante porque ¿para qué Dios la puso ahí? ¿Para qué los autores bíblicos quieren que entendamos qué es la justificación y que la comprendamos bien? Porque si no la entendemos, hermanos, no entendemos la fe a la que hemos venido a nacer. No entendemos. Vamos a vivir una vida cristiana, hay veces con muchas cargas, o hay veces viviendo o demasiado libres para hacer lo que nos da la gana, o hay veces viviendo bajo cargas pesadas, de alguien que nos pone muchas cargas pesadas encima, que ni siquiera él mismo las puede vivir. Vamos a vivir o demasiado libertinos o demasiado legalistas, y nos vamos saliendo de la línea en el centro. Entonces, esto nos debe de ayudar a nosotros también a preguntarnos, ¿verdad? Bueno, nosotros creemos en Dios, todos posiblemente diríamos, sí creo en Dios. Bueno, pero ¿lo profesas con tus hechos? ¿Profesas a Dios con tus hechos? Mire, profesar a Dios con nuestros hechos, hermanos, no tiene que ver necesariamente porque me la paso haciendo puras buenas obras allá afuera. Pero sí tiene que ver que cuando yo hago obras y hago una obra por alguien, estoy contemplando a ese Cristo maravilloso que se dio en la cruz por mí. ¿Cómo yo no voy a hacer algo en nombre de aquel que dio su vida por mí y soportó todos mis pecados en la cruz? Es bien diferente a cuando yo simplemente me la paso siendo una buena persona, pero creo que eso me va a hacer ganarme el favor de Dios de alguna u otra manera. Y nosotros pensamos que vivimos en un país que está lleno del evangelio, pero es un evangelio torcido, es un evangelio de las obras. Le pregunté a un señor que conocí esta semana y le dije, ¿vas a la iglesia? ¿Eres un hombre de la iglesia? Después de haber platicado con él unos 10 minutos, ya fue más fácil hacerle otras preguntas. Le dije, ¿tú vas a la iglesia? Y me dijo, por supuesto que voy a la iglesia. Como es importante ir a la iglesia. Entonces yo no le pregunté a cuál iba, ¿verdad? Porque no quería a lo mejor ir por allá, pero sí quería saber en qué creía. Y yo le pregunté, ¿verdad? Me gusta preguntar porque me gusta, si pregunto una pregunta acertada, voy a poder sacar una respuesta acerca, ¿verdad?, de lo que quiero saber. Y yo le preguntaba, ¿cómo le hacemos, verdad, para poder entrar a la vida eterna? O lo que la gente mayormente conoce, ¿cómo le hago para llegar al cielo? Y entonces, tristemente, la respuesta que no quería escuchar es la respuesta que volví a escuchar. La respuesta fue, por supuesto que el hacer tu mejor esfuerzo y el hacer las obras, todas las obras que tú puedas, va a ser más que suficiente. De alguna manera, tú haz lo mejor que tú puedas y el resto le va a tocar a Dios. Y entonces fue la excelente oportunidad para yo introducirle el evangelio. Y le dije, ¿te puedo hacer otra pregunta? Sí. ¿Para qué Cristo Jesús murió en la cruz? En todo esto que tú me platicas. Tú vas a la iglesia y eso es importante, pero quiero que tú pienses poquito en esto. ¿Para qué Cristo Jesús muere en la cruz? ¿Simplemente para que tú hagas tu mejor esfuerzo y ya el resto lo haga Él? ¿Tú no te has puesto a pensar que eres un pecador, que mereces ser castigado por Dios porque has pecado y has fallado? Y eso Él no me lo negó. Él me dijo, sí, todos hemos pecado. Bueno, le digo, la razón de la muerte de Cristo en la cruz es juicio y castigo por el pecado. Dios es tan bueno y tan santo que Él no soporta el pecado y Dios le va a dar el castigo apropiado al pecado. Y entonces yo ya noté un poco de la incomodidad en Él. Y yo decía, sí, gracias. Gracias porque por lo menos en este día quiero tratar de incomodar a alguien, no por ofenderlo, pero incomodarlo por causa de aquel que muere en la cruz, incomodarlo por causa de su propio pecado, para que él pueda ver la necesidad de realmente creer en un Salvador. Porque si yo solamente le digo, qué bueno que vas a la iglesia, ¿verdad? Y te felicito, eres buena persona. Hermanos, hay millones de personas en este país así. Este país se da supuestamente
en las encuestas que hacen, como el 70 y tantos % se conoce como gente cristiana. Pero de esos que se declaran cristianos, necesitaríamos preguntarnos cuántos realmente han sido regenerados. Estoy recordando la doctrina de la regeneración. ¿Cuántos realmente han sido regenerados, transformados? Juan 3:13, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, ni siquiera lo puede percibir. El hombre natural no conoce las cosas del Espíritu de Dios. Entonces nuestro interés, hermanos, es que podamos entender, ¿verdad?, que hay un ministerio de confrontación en la Biblia, que no debemos de pensar, no hay que criticar ni juzgar a nadie. No es nomás estar hablando por hablar y decir cosas por decir tampoco. Pero hermanos, si hay gente alrededor de nosotros que sabemos cómo piensan y tú sabes algo correcto porque lo has entendido en la Biblia y más porque lo has leído pasajes completos que explican bien la enseñanza, y tú puedes explicarle a esa persona para que él entienda y salga de su error, qué bueno sería, hermano. Qué bueno sería que seamos personas que cada vez más confrontamos lo que está torcido, lo que está mal, porque eso va a ayudar a que las personas sean sanas en la fe. ¿Qué tiempo tenemos? Sí, dame una idea. 10. Bueno, solo quiero pasar tal vez unos 5 minutos, si podemos poner el video, tomamos un minuto para alistarnos. Quiero ponerles un video de, si tiene tiempo lo puede escuchar, se llama Justin Peters, y él enseña mucho acerca de los movimientos que andan allá afuera y muchas de las cosas que a veces nosotros pues creemos. Y hay veces es simplemente porque aislamos demasiado los versículos y no ampliamos en explicar lo que está ahí. No sé cómo se pondría así. A ver, bueno, ponlo y vamos a ver cómo se mira la imagen. Si no se mira mucho, nos atrevemos a apagar la luz. En esta sesión veremos los orígenes sectarios de la y las doctrinas comunes que enseñan los maestros de fe, los cuales se apartan del cristianismo histórico. Y creo que al terminar el tiempo que tenemos juntos esta noche, podremos ver que el Evangelio de la Prosperidad es otro Evangelio. ¿Y dónde comenzó el movimiento? ¿Tendrá un poquito más de volumen, Charlie? Bueno, comenzó con un hombre llamado Phineas Parkhurst Quimby. Se podría decir que Quimby fue el bisabuelo del movimiento de Palabra de Fe. Él es el que comenzó a expresar algunas de las doctrinas que vemos hoy en día. Quimby fue el padre de la secta metafísica conocida como Nuevo Pensamiento. Ahora, cuando digo metafísico, lo cual es una palabra muy grande, pero lo que significa es simplemente más allá del mundo físico, más allá de lo que podemos ver y tocar aquí. Y cuando digo secta, me refiero a cualquier grupo que se dice cristiano y que, sin embargo, está dispuesto a ceder o negar algunas de las doctrinas básicas de la fe. El mormonismo es una secta, los testigos de Jehová pertenecen a una secta. El catolicismo romano también es una secta teológica. Ahora, no estoy hablando de una secta como la de Jim Jones, donde tomaron el refresco envenenado, sino una secta teológica porque están dispuestos a ceder o negar algunas de las doctrinas fundamentales del cristianismo histórico. Más adelante en la sesión hablaremos un poco más de esto. Quimby fue el padre del movimiento metafísico conocido como Nuevo Pensamiento, estudiante de ocultismo, hipnosis y parapsicología. Y creo que mucho del comportamiento que veremos en la sesión de mañana por la noche se puede atribuir a estas disciplinas. Las formulaciones teóricas de Quimby sirvieron como base para lo que hoy en día se conoce como la ciencia cristiana. Mary Baker Eddy declaró que fue físicamente sanada por Phineas Quimby. Ahora, cuando lean su historia verán que su sanidad no perduró. Ella había sido una mujer enferma toda su vida, pero ella dijo que había sido sanada por Quimby, y sus enseñanzas tuvieron una impresión tan fuerte en ella que tomó las enseñanzas y las desarrolló un poco más, formando lo que hoy en día se conoce como la ciencia cristiana. Por cierto, el nombre que le han dado a la ciencia cristiana es pésimo, porque no es ni cristiano ni científico. Algo así como el cereal uvas nueces, pero no tiene uvas ni nueces. La ciencia cristiana no es cristiana ni científica, pero hay muchas alusiones a la ciencia cristiana en el Evangelio de la Prosperidad de hoy en día, una de las cuales, si tienes un amigo familiar que está involucrado en este movimiento, quizás noten que indican que están enfermos cuando se enferman de algo. Puede ser que se hayan contagiado de una gripe y tienen los ojos llorosos, la nariz moqueada,
lloriqueando, están constipados, ya saben, su voz está diferente, todo eso, pero ellos lo niegan, dirán, no, estoy enfermo. Bueno, eso es ciencia cristiana. Y los tentáculos de la ciencia cristiana llegan hasta el movimiento de fe moderno, el Evangelio de Prosperidad. Quimby es el bisabuelo de este movimiento. El abuelo del movimiento Palabra de Fe es un hombre que se llama S.W. Kenyon. Kenyon fue uno de los ancestros espirituales del Evangelio de la Prosperidad moderno, y todos los sanadores de fe modernos le señalarán como tal. Kenyon tiene lazos muy fuertes con las sectas metafísicas, particularmente el movimiento de la nueva era y el nuevo pensamiento. Estudió en la Universidad Emerson College of Oratory en Boston, donde las sectas metafísicas florecieron y se dejó influenciar mucho por ellas. Kenyon estuvo bien en muchas cosas, ¿sí? Mucha de su doctrina era ortodoxa, pero también divagaba en varias cosas. Por ejemplo, Kenyon sostenía que Dios no creó ex nihilo, o sea, de la nada, pero que Dios creó hablando palabras de fe, y que nosotros como creyentes podemos hacer lo mismo. Podemos traer cosas a la existencia al hablar por las palabras que hablamos. Kenyon sostenía que los humanos asumieron la naturaleza de Satanás en la caída, dejando a él el dominio divino y haciéndolo el Dios legal de este mundo. Por si acaso, Satanás no es el Dios legal del planeta Tierra. Dios es el Dios legal del planeta Tierra. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios es el Dios legal del planeta Tierra. También sostenía que Jesús no solo murió físicamente, sino también espiritualmente. Kenyon no creía que Jesús había pagado en la cruz por la totalidad de nuestros pecados. Él creía que después de que murió en la cruz, se fue al infierno, donde murió espiritualmente y expió por los pecados en el infierno. Como veremos, esta es una de las doctrinas esenciales del movimiento Palabra de Fe hoy en día. Kenyon sostenía que la salud y la riqueza son asequibles a través de la confesión positiva del creyente. Así que si necesitas dinero, pueden traerlo a la existencia hablando. Necesitan sanidad, pueden traerlo a la existencia hablando. Y esto es ajeno a la palabra de Dios, pero es de todos los días en las sectas metafísicas, particularmente en el movimiento del nuevo pensamiento. El nuevo pensamiento creía que cualquier cosa que pensabas, tus pensamientos se volvían una realidad física. Lo que hablabas se convertía en una realidad física. El nuevo pensamiento sostenía que la enfermedad, el padecimiento, el malestar físico están arraigados en el pensamiento negativo, por pensamientos incorrectos, y eso se manifiesta en el cuerpo físico. Lo que pasa hoy día en el Evangelio moderno de la prosperidad es que los predicadores de fe modernos como Benny Hinn, Kenneth Copeland, Joyce Myers y otros han tomado los errores de Kenyon y los han hecho aún peor. Así que comparado con los predicadores de fe modernos, S.W. Kenyon no estuvo tan mal. El padre del movimiento de fe moderno es un hombre llamado Kenneth Hagin, y a pesar de su enseñanza de que ningún creyente debería morir antes de cumplir al menos 120 años, Kenneth Hagin no pudo hacerlo, murió un poco antes de cumplir 86 años. Pero Kenneth Hagin, como alegan muchos de los predicadores de fe, que mucho de lo que enseñan lo reciben directamente de Jesucristo, y así se protegen contra cualquier crítica bíblica. Y dirán, si no pueden encontrar lo que estoy enseñando en la Biblia, no se preocupen. Verán, lo recibí de la autoridad más alta. Jesús mismo vino y me dio estas enseñanzas. Así que si no lo pueden encontrar en la Biblia, no se preocupen. Está bien, porque lo recibí de Jesús. Kenneth Hagin aseguraba que Jesús se le había aparecido en 8 ocasiones distintas en el transcurso de su vida. Y en una de estas ocasiones, Hagin dice que Jesús le dio las siguientes palabras. Según Hagin, Jesús se le apareció y le dio estas palabras. Sin embargo, es interesante que Jesús aparentemente tiene una similitud notable con S.W. Kenyon. Si pueden notar, es básicamente idéntico, palabra por palabra. Hagin no recibió esto de Jesús. Hagin plagió las palabras de S.W. Kenyon, entre otros autores, y por si acaso lo plagió de una manera muy extensiva. Así que los predicadores de fe son aficionados a proclamar un origen divino a lo que enseñan, pero como pueden ver, los orígenes no son tan sobrenaturales y lejos de ser impresionantes. Quiero que ahora veamos las doctrinas básicas del movimiento de fe. En esta noche comenzaremos viendo la doctrina que es conocida como la confesión positiva.
que podemos crear cosas con las palabras que hablamos. Veamos estos videos. Traigo algo a la existencia con lo que hablo. Si eso suena extrañamente similar a la creación de Dios en Génesis 1 y 2, es porque lo es. Queridos amigos, Dios es el único que puede hablar para que algo exista. Eso no es una habilidad que ustedes y yo tengamos, pero los predicadores de fe tratan de borrar una línea de distinción que debería ser muy clara. Está bastante largo, pero es una pequeña introducción en algunas de las cosas que tal vez usted a lo mejor ni nunca las ha escuchado, pero es algo de lo que regularmente es más popular y se mueve más en la televisión. Yo me hacía la pregunta mientras miraba eso, ¿por qué por qué los mejores maestros de la Biblia a veces no son tan populares y están en las cadenas de televisión y todo esto? Bueno, porque a veces la verdad no es tan popular, ¿verdad? La verdad a veces, no hay veces, la verdad siempre confronta. Si estamos mal, nos confronta. Y la idea, ¿verdad? A través de que ustedes escuchen videos como estos o maestros así como ellos, te van a hacer pensar, ¿okay? Porque muchas veces en algunas áreas de nuestras vidas podemos a veces vivir así, ¿verdad? Utilizando esas estrategias de confesión positiva. Agarramos textos bíblicos y en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Sí, pero hermano, hay que leer antes y hay que leer un poquito después. Y si tú haces eso, vas a entender a qué se está refiriendo. Pero muchas veces se aísla totalmente. La mayoría de las veces cuando se sacan enseñanzas así es porque el versículo se aísla totalmente. ¿Quieres una garantía de torcer la Biblia? Aísla el versículo. Aíslalo. ¿Sí entienden a lo que me refiero cuando digo aíslalo, verdad? Solo agarra el puro versículo y solo lee el versículo y úsalo como si fuera una especie de confesión repetitiva. Pero si tú quieres anular rápidamente el torcer la Biblia, hermano, pon ese versículo donde está metido y léelo completo y léelo varias veces. Y pídele al Espíritu Santo que te ayude a entender lo que el autor, inspirado por Dios, estaba tratando de decir cuando Dios lo inspiró y cuando fue escrito y plasmado. Y te vas a dar cuenta que es totalmente diferente. Te va a crear un entendimiento diferente. Entonces, eso es muy importante y muy valioso. Porque crea una mentalidad diferente, una mentalidad más sana, una mentalidad bíblica. Y si tienes una mentalidad bíblica, una mentalidad más bíblica, créeme que vas a ser más sano, más amoroso, más misericordioso, más compasivo, más evangelizador, ¿verdad? Más obras vas a querer hacer. ¿Por qué? Porque el texto bíblico y la palabra de Dios en tu corazón está pesando cada día más. Y eso es yo creo, la intención, ¿verdad?, de la palabra de Dios cuando nos enseña, ¿verdad?, acerca del ministerio de confrontación. Entonces vamos a orar y somos despedidos.